Bueno, y se impone esta tradicional visita, este paseo obligado acá por este mercado tan famoso de la ciudad de Bergen. Y nos hemos encontrado con un amigo de Galicia, de La Coruña propiamente, Juan Manuel. Hace años que estás acá frente a este puesto de troll. Pues ya hace 7 años. Ya, 7 años. Que viniste de Galicia para acá a instalarte, ¿cómo fue? Bueno, es que mi mujer es de aquí, la conocí en Canarias y vine por una temporadita corta que al final se hizo un poquito larga. Instalado en Bergen. ¿Y cómo se vive en Bergen? Bárbaro. Pues en invierno de milagro y en verano, en verano es lindo, sí. Porque llueve mucho, ¿verdad? Sí, llueve. O sea, Galicia es como Andalucía comparado con esto. Seguro, o sea que no, esto puede ser parecido a Galicia, porque Galicia también llueve mucho. No, pero aquí llueve mucho más. Yo conozco los dos sitios y sí llueve mucho más. Claro, claro, pero es precioso. En verano tiene una vida esto imponente. Sí, bueno, en verano, de hecho, el turismo español es el que más viene aquí. Te cuento, nosotros estuvimos hace 8 años, nuestro público que nos sigue hace 15, imagínate si sabrá que lo llevamos a pasear por todas las partes lindas del mundo. Hemos estado en Galicia para el jubileo también hace 2 años. Y bueno, y te aseguro que nos tocaron estos mismos días. Ahora sí vamos a hablar sobre algo que seguramente a ustedes les va a interesar mucho, que son estos famosos muñecos. ¿Cómo se llaman? Pues se llaman trolls, son famosos aquí de Noruega. Trolls. Muy feos. Sí, eso da mala suerte, yo no lo voy a decir, pero sí. Ay, no te puedo creer que da mala suerte decirle que son feos. Eso son hermosos. No, y son... Y este peor, porque tiene 2 cabezas. ¿Cómo se llama? La madre, digo la madre, el doctor cuando nació, a ¿sabes? En vez de darle una bofetada en la nalga, le dieron una hostia al padre. Lo bien que hicieron, sí. Sí, claro, claro. Pero bueno, contanos qué dice la leyenda sobre los trolls. Bueno, lo que sé que dice es que eran seres que vivían en los bosques, que se alimentaban de seres humanos y sobre todo que si eran sorprendidos por los rayos del sol se convertían en piedra. Ajá. Y también ahora dicen que dan buena suerte. Por eso, ¿por qué la tradición de que dan buena suerte, no? Eso es la tradición, pero más bien contemporánea. ¿Sabés qué? Más bien de negocios, la gente viene y compra. Claro, claro, seguro. Sí. Han encontrado un buen camino para vender muchos trolls. Sí, además que la gente es muy supersticiosa. Bueno, la verdad, Juan Manuel, muchísimas gracias por tu simpatía y por darnos este ratito acá en esta mañana soleada que vamos a seguir disfrutando con todos ustedes de los encantos de Bergen. Muchísimas gracias. De nada, y un saludo a toda Argentina y sobre todo a algunos familiares de... Yo soy de un pueblo que se llama Camariñas. Camariñas, en La Coruña. En La Coruña, así que seguro que me van a ver por allí. Pero dígame, ¿y en Argentina en dónde están tus familiares? Pues en Mar del Plata y en Buenos Aires, sé que están. Entonces seguro te ven. Seguro. Salimos por todos lados. Bolsillo como en el paladar. Ah, también carísimo ese. Vale el doble. No te puedo creer. A ver, Este es el... este es el criado. El criado. Criadero. Exacto. Es mucho más grasiento. Tocándolo y hace- Deleite.